La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, de verdad es una me genera una inmensa gratitud, una inmensa alegría el poder estar acá compartiendo, estar junto con ustedes, adorar al Señor también. Fueron 2 semanas nomás, pero de verdad se siente, yo al menos siento que fue un poco más. 3 en realidad, ahora que lo pienso. Ustedes bien saben que yo la última reunión del mes tengo una responsabilidad con la congregación de los hermanos de Colombia, por esa razón no puedo estar, digamos, no puedo acompañarles. Hermanos, quiero invitarles a que vayamos a la Escritura, el texto que vamos a usar inicialmente, vamos a recurrir a él inicialmente. Está en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Romanos, capítulo 2. Es un texto bien conocido, creo yo. Es muy recurrido, digamos, por nosotros particularmente. Yo creo que es un texto en el cual, por medio de él, podemos comprender verdades profundas del Evangelio. ¿Ya? ¿Lo tienen ahí? Romanos, capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, sobras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te invocamos en esta hora. Te pedimos, Señor, de que tú nos visites. Te pedimos, Señor, de que tú nos hables. Ni mis hermanos ni yo necesitan oír mis palabras, mis razonamientos, mis análisis, sensatos o insensatos. Ni ellos ni yo necesitan oírme a mí. Necesitamos oírte a ti, Señor. Te pedimos en esta hora, háblanos. Señor, yo te pido en esta hora que despliegues una sensibilidad sobrenatural por el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos ser sensibles a verdades espirituales, que actives nuestros sentidos espirituales, que podamos recibir de ti, Señor. Señor, ponle peso espiritual a mis palabras, para que no caigan en tierra seca, en tierra infértil, en tierra endurecida, para que no caigan, Señor, en corazones indiferentes, en corazones endurecidos, sino que produzcan mucho fruto, Señor. Que tú has mandado, que sea dicho, Señor, impacte nuestra vida, nuestro corazón y que podamos ser edificados por ti
pido ser confrontados, ser consolados, Señor. Señor, que tu gracia sea abundante en esta hora. Que tu gracia capacite mis pensamientos, mis palabras. Yo me despojo, Señor, de cualquier, consciente o no, recurso humano, intelectual, de exposición, cualquiera sea, Señor. Cualquier recurso, cualquier elemento que no provenga de ti, sácalo en esta hora para que seas tú hablándonos, para que sea tu espíritu confrontándonos, para que por medio de tu palabra seamos expuestos, nuestra vida sea expuesta delante de ti, para que sean enmendados nuestros caminos, nuestras sendas sean corregidas, Señor, nuestros corazones sean consolados, seamos, Señor, transformados, que no... Señor, yo te pido en esta hora, líbranos de toda altivez de espíritu, de toda indiferencia de corazón, de toda ceguera espiritual. Señor, si hay alguien en esta audiencia que va a escuchar, que aún no te conoce, que necesita ser confrontado con el Evangelio, yo te pido en esta hora que el poder de tu Espíritu le visite, traiga revelación del Evangelio, traiga revelación de su condición. Señor, no importa si lleva mucho o poco tiempo oyendo tu palabra, tú conoces el corazón, a ti no te podemos engañar. Delante de ti, Señor, no hay nada que podamos ocultar. Podemos nosotros engañarnos, confundirnos nosotros, pero para ti todo está claro, todo es evidente. Ten misericordia de nuestras almas, ten misericordia de nuestras vidas. Toma el control de este tiempo, de esta exposición de tu palabra, de principio a fin, Señor. Glorifícate tú. Que toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, cuando nosotros nos exponemos a este texto, este es un texto, ustedes saben que los primeros capítulos, antes de eso, el libro de Romanos es un libro que teológica o popularmente se conoce como la gran exposición del Evangelio. En el libro en general, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, está contenido, si no todas, grandes de las verdades doctrinales que sustentan el Evangelio. Y cuando uno va a estos textos, a este texto en particular, que está justamente al principio, uno lo que empieza a encontrar es cómo el apóstol Pablo empieza a dejar de manifiesto, primero, el hombre, lo que es el ser humano, la condición natural del hombre, que ya lo sabemos, es una condición de pecaminosidad, de depravación, de inmoralidad espiritual, de separación absoluta de Dios, de una esclavitud en todo lo que el ser humano es, etc. Y aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2 comienza a hablar un poco de cómo cuál es la respuesta de Dios frente a esta condición, por decirlo de alguna forma. O sea, Dios ve al hombre en esta condición y dice, no, Dios no es indiferente a esta condición del hombre. No es que Dios vea al hombre y diga, qué bueno, mira qué interesante la vida depravada que tú tienes. No, de ninguna forma. Dios ve al hombre y no puede, y no puede ser indiferente porque su naturaleza, la naturaleza de Dios, le impide ser indiferente frente a la maldad. Le impide ser indiferente frente a la depravación del hombre, frente a todo elemento, a cualquier elemento, sea de pensamiento, de obra o de omisión, que son las tres naturalezas del pecado, que sean contrarios a su santidad. Dios no es indiferente y no puede ser indiferente. ¿De acuerdo? De la misma forma que yo me imagino, por ejemplo, para los que somos padres, que yo no podría permitir, como padre, que alguien frente a mis ojos le haga daño a aquello que yo amo. O sea, eso para mí resulta intolerable. Yo creo que para cualquiera que tiene un afecto profundo por algo, cualquier elemento que se transforme en una amenaza, que dañe aquello que uno ama mucho, de ninguna forma nosotros podemos ser indiferentes. De la misma forma, Dios no puede ser. Y cuando digo no puede, no es porque esté sujeto a un elemento restrictivo, sino porque su naturaleza inmediatamente le hace reaccionar con juicio frente a cualquier cosa que se oponga a lo que él más ama. ¿De acuerdo? Y eso es lo que el texto de alguna forma empieza a mostrarnos en este capítulo. El texto empieza a decir, parte diciendo que por lo cual, por consecuencia, dice, hombre, eres inexcusable. ¿Qué quiere decir que el ser humano en términos generales sea inexcusable? De hecho, el texto habla de la humanidad en general. Usted y yo somos seres humanos, por consecuencia somos inexcusables frente a Dios.
¿Qué es lo que quiere decir que la raza humana sea inexcusable? Es que no hay ningún elemento que frente a la justicia, frente al juicio de Dios, que nos pueda librar de la acusación que Dios tiene contra nosotros. No hay ningún elemento que atenúe, no podemos recurrir, el hombre, la raza humana, no puede recurrir a ningún elemento que pueda ser aceptado, que pueda ser presentado frente a Dios y que atenúe siquiera o que nos libre de la severa condición, de la severa condenación que pesa sobre toda alma humana. No importa quién sea, cualquiera que tú seas, dice el texto. No importa si eres rico, si eres pobre, si naciste en un país culturalmente desarrollado o en el rincón más miserable del mundo. Cualquier hombre, cualquier ser humano es inexcusable frente a Dios. No hay ningún elemento que el ser humano pueda presentar frente a Dios que pueda servir como un argumento para librar, para atenuar, para contradecir la opinión que Dios tiene del hombre. Y en esto, hermano, la Escritura tiene un amplio consenso, no solo en este texto, hay decenas de textos que nos muestran que en los cielos habita un Dios que es un juez. Hay cientos de textos que son explícitos para señalarnos de que en los cielos el ser, por decirlo de alguna forma, esta entidad personal, invisible, que creó todas las cosas, que sustenta todas las cosas, que le llamamos Dios, este ser, como ya dije, tiene una característica, es que lo hace ser un juez de todo lo creado, un juez de la creación y por consecuencia un juez de las almas humanas. ¿De acuerdo? Como ya dije, el ser humano está bajo el juicio de ese juez. Y lo que define la posición que ese juez, el veredicto de ese juez, es su propia. Dios se mira a sí mismo, por decirlo de alguna forma, solo para explicar esto. Dios, cuando ve a la raza humana con toda la ignominia, el pecado, la depravación, todo lo que proviene, lo que emana del pecado del hombre, Dios ve esto y se ve a sí mismo y dice, yo soy santo, ellos no. Por lo tanto, lo que florece, lo que aflora, quiero decir, es necesariamente una reacción de juicio, de condenación. Y el texto aquí nos agrega algo, hermanos, que muchas veces, en el contexto de la bíblica y precisa predicación de la gracia, nosotros pasamos por alto. Que lo que define el juicio de ese juez son los actos, son las obras que los hombres hacen. Si usted analiza este texto, y hay cientos más de textos, en donde lo que Dios va a ver, lo que Dios va a usar, por decirlo de alguna forma, como elemento definitivo frente para aplicar su juicio, no es lo que los hombres digan creer. No es lo que los hombres, cuán bonito cantan, cuánto oran, sino lo que los hombres hacen. El texto dice explícitamente, gloria, honra y paz al que hace lo bueno, y juicio y castigo y condenación al que hace lo malo. Gloria, honra y paz está hablando, por cierto, de la redención. Está hablando de la regeneración, está hablando de aquel que está en Cristo. Gloria, honra y paz. ¿De acuerdo? Para él, pero el texto dice algo más, al que hace lo bueno. Y juicio, ira, juicio, castigo y condenación al que hace lo malo. Y si usted va a Apocalipsis después va a encontrar que lo que determina este famoso libro de las obras que nos enseña que hay un libro en los cielos que recoge todas las obras de los hombres sobre las cuales van a ser juzgados cada alma humana. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. La decisión de Dios no es una decisión arbitraria, caprichosa, que simplemente Dios se levantó y dijo, me aburrieron los hombres, los castigo al infierno. No se trata de eso. Sería terrible creer en un Dios que actúa con ese nivel de arbitrariedad. No, hay hay argumentos consistentes sobre cada alma humana. Y lo que determina hermano, esto no está ahí, no está ahí por una cuestión fortuita, porque no está solo en este texto, está en cientos o en decenas de textos en el Nuevo Testamento,
en donde los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, refieren al carácter del que es librado del juicio como alguien que hace. Si usted va a Tito 2, Tito dice a un pueblo para sí, celoso de buenas, no de buenos pensamientos, no de buenas ideas, no de buenas emociones, celoso de buenas obras. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo ponemos en orden un poco? Porque, insisto, frente a la gracia, nosotros sabemos que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Pero el elemento determinante que nos permite tener absoluta certeza, y esto lo hemos dicho, lo han escuchado en esta congregación muchas veces, porque recurrimos, no solo yo, todos los que exhortamos la palabra, recurrimos a esto, el elemento determinante, sintomático de la verdadera regeneración es una vida transformada. Conversaba con alguien, me preguntaba respecto a la dinámica de nuestra congregación, alguien que no tiene ninguna relación con esto, digamos, con nosotros, y me decía, bueno, pero ¿qué son ustedes? Porque obviamente tenemos una forma de reunirnos, de vivir nuestra vida, nuestra devoción cristiana, que es poco ortodoxa, es poco tradicional. Nos reunimos de alguna forma en una casa, bueno, por muchos años nos reunimos en casa. Hoy día, gracias al Señor, podemos tener un lugar. Tenemos ciertas visiones que son muchas veces incomprendidas o que no forman parte de lo tradicional. Creemos profundamente en la dinámica de la vida familiar, creemos que la iglesia es una familia, nos llamamos por ende familia de gracia, en fin. Y yo le decía, yo creo que la forma más simple de explicar un poco nuestro énfasis es que de verdad nosotros creemos que nuestras inversiones, no solo en términos de recursos, sino de tiempo, de desgaste, tienen que hacerse en las personas, no en las cosas. Porque uno muchas veces ve congregaciones que dedican la vida entera a tratar de construir algo y dejan de lado lo esencial, que es que el Evangelio tiene como propósito transformar la vida, como uno de sus propósitos, transformar la vida de aquel que estaba perdido y que el Señor le alcanzó. Es una intervención personal y ese es un poco nuestro énfasis. No podemos perder de vista que la muestra irrefutable de una verdadera transformación son un cambio de conducta, son acciones concretas que manifiestan esa nueva naturaleza. Pero hermano, el texto parte diciendo que el hombre, cualquiera que sea, el que hace lo bueno y el que hace lo malo, particularmente el que hace lo malo, el énfasis del texto, pero también el texto nos enseña que también el que hace lo bueno es inexcusable. El hombre que nació, el hombre que nació en su estado de depravación, nació en su estado de condenación, es inexcusable frente a Dios. De la misma forma, aquel que ha sido transformado, que ha sido rescatado de las tinieblas a la luz, sigue siendo un ser humano y por consecuencia también es inexcusable. Voy a profundizar un poco más en eso. Hermano, muchas veces nos cuesta comprender, y particularmente por consecuencia a esta cultura secular que gobierna el pensamiento moderno, y que por consecuencia nos gobierna nuestra forma de pensar, nos cuesta comprender y ver a Dios como un juez. De hecho, está absolutamente instalada en la cultura actual el hecho inclusive en el mundo religioso, el tema de soslayar, de atenuar, de tratar de no hablar de Dios como un juez. Mejor es hablar de Dios como un padre, mejor hablar de Dios como mi amigo, como mi copiloto, mejor hablar de Dios de cualquier forma que nos parezca un poco más amigable a nuestra propia humanidad que hablar de Dios como juez. Hermano, pero tristemente esto ha engendrado una completa distorsión. Y es un engaño terrible, porque cuando el ser humano salga de su condición natural de estar en este, como hemos dicho, tabernáculo temporal llamado cuerpo, porque no es otra cosa que eso, de hecho en la dimensión de la eternidad, el cuerpo es este estado que le llamamos vida, es insignificante, es una cuchara en el océano, pero y por lo tanto cualquier alma humana cuando salga de esta condición, lo que se va a enfrentar es a un juez. Hermanos, Dios va a juzgar al hombre. Déjeme
Isaías 66, 16 dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada, miren esto, a toda carne. Con fuego y con espada, a toda carne. Y serán muchos los muertos del Señor. No algunas carnes, no a los que digan, a los que iban no a los que no iban a la iglesia. Toda carne va a ser juzgada. Hermanos, eso lo incluye a usted y a mí. Vamos a hablar de eso. Toda carne va a ser pesada en balanza y vamos a ser juzgados frente a Dios. Ahora, dejémoslo ahí, después les voy a hacer un poco de cortocircuito mientras tanto, después van a entender el porqué. Entonces, hermano, es decir, cuando se haga la revisión de las almas humanas, aquel que dirimirá, que definirá nuestra posición eterna, va a ser Dios a todas las almas humanas. Y será frente a Él al que nos sentaremos todas las almas humanas para rendir cuenta de nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de esto. Los reformados, los hermanos que estuvieron antes que nosotros, usaban esta expresión, coram Deo, que no es una expresión bíblica, es una expresión que proviene del latín, que en simple lo que nos enseña es que cada alma humana está frente a la retina de Dios. Eso es la idea central, que es una doctrina bíblica. Sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, y hay un montón de textos que nos enseñan que Dios no es indiferente a nuestra individualidad. Dios está viendo nuestra vida. Todo lo que hacemos está expuesto frente a Dios. Hermanos, lo crea usted o no lo crea, son verdades que están por sobre nuestras propias subjetividades, nuestras propias arquitecturas que hemos construido muchas veces para tratar de vivir nuestra vida conforme a nuestra carne y no detenernos verdaderamente en las realidades espirituales que rigen nuestra vida. ¿Creamos o no creamos? ¿Lo aceptemos o no lo aceptemos? ¿Nos guste o no nos guste? Porque es lógico, varias de las cosas que yo estoy diciendo desde mi carnalidad, yo diría, oh, qué incómodo, si Dios me ha visto siempre. Yo al menos me avergüenzo de varias que vienen a mi cabeza en este momento. Varias de ellas. Me daría vergüenza que ustedes inclusive las supieran. Con todo respeto, que ni se acercan a la santidad de Dios. ¿Cuánta más que Dios la sepa? Del cual proviene toda la rectitud, toda la justicia, toda la pureza, toda la santidad moral de los hombres y de todo lo creado. De Él proviene, o sea, con esa vara juzga esas circunstancias de las cuales muchas veces uno dice, o uno no es consciente de que están frente a Dios. No solo lo que hacemos, sino también las disposiciones de nuestro corazón, los pensamientos, etc. De la misma forma que un juez humano no le importa si el imputado está de acuerdo con su veredicto, sino que simplemente lo impone, el juez, los juzgados ya no se llaman policía local, los juzgados de garantía, cuando viene un imputado frente a él y dice, señor, sobre usted el fiscal imputa sus delitos, el juez toma su decisión y le dice, señor, usted tiene 5 años y un día por tal delito. No le pregunta, ¿le parece? ¿Le gusta o buscamos un arreglo? Es ridículo, digamos. Sería absurdo que el juez, que es quien determina la justicia, determina lo que es recto, le pregunte al culpable si le parece la sanción que está recibiendo por traicionar la rectitud, lo correcto, desde el punto de vista jurídico, la ley. Hermanos, de la misma forma, Dios no considera las opiniones ni las consideraciones de los hombres para juzgar a cada alma humana. Por esa razón yo les decía, toda alma humana va a presentarse frente a Dios. Da lo mismo si el hombre cree que se va a enfrentar o no, da lo mismo si le gusta o no, da lo mismo si lo acepta o no. Usted y yo en algún momento estaremos en un estado de conciencia, según lo que la Escritura nos enseña, frente a la majestuosidad de Dios, en donde nuestras obras, nuestra vida, todo lo que nosotros... Hermano, los textos dicen en el Nuevo Testamento, hablándole a los redimidos, que inclusive de las palabras vanas que salen de nuestra boca tendremos que rendir cuenta. Esa es la dimensión del juicio de Dios
para con las almas humanas. ¿Se entiende? Creamos o no, lo aceptemos o no lo aceptemos. Algunos serán juzgados por sus obras corruptas y otros por las obras de Cristo. Pero cuidado, que Dios no puede ser burlado. La verdadera devoción cristiana necesita ser comprendida en profundidad, porque con mucha facilidad podemos menospreciarla y abrazar conceptos erróneos, carnales, mundanos, que no tienen nada que ver con la vida cristiana o con la devoción cristiana. Eso es lo que Mateo 7 nos enseña cuando dice que muchos llegarán delante de Jesús y le dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, mas yo diré: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. El texto nos enseña que existe algo que se llama, que yo le voy a poner ahora, una falsa devoción cristiana que permite echar fuera demonios, que permite profetizar, que permite sanar enfermos, pero que no implica que Jesús nos conozca. Hermano, lo terrible de ese texto, que debe estremecernos, es que dice muchos. ¿De acuerdo? Esta verdad, esta realidad debe estremecer nuestra alma. Debe trastocar las fibras más profundas e internas de nuestro ser. Como un fuego abrasador consume hojas secas, o como el hielo puesto bajo un sol intenso, el alma humana está bajo el profundo e implacable e ineludible, es decir, que no se puede evitar, juicio de un Dios absoluto. Cuando esta comprensión, cuando comprendemos verdaderamente, siguiendo esta metáfora, como el hielo que es puesto frente a un sol intenso, cuando verdaderamente comprendemos que cuando somos expuestas, cuando nuestra alma es expuesta frente a la perfecta, recta justicia de Dios, recién entonces en ese momento estamos preparados o en condiciones para comprender y para dimensionar la gloria y la magnitud del sacrificio propiciatorio. La propiciación quiere decir reemplazo, lo voy a explicar así, que Él ocupó nuestro lugar de Cristo. O sea, cuando yo soy consciente verdaderamente, en una conciencia que no es intelectual, en una conciencia que no es meramente declarativa, en una conciencia real que estremece mi ser, de que verdaderamente soy como un hielo, mi alma, mi vida completa, soy como un hielo puesto frente a un sol abrasador, y por lo tanto la consecuencia de eso es que somos consumidos por la justicia de Dios. Cuando eso es más que una mera declaración, sino que verdaderamente estremece mi ser, entonces recién ahí yo estoy preparado para comprender o para acercarme a dimensionar toda la gloria, toda la virtud, todo el mérito que recibimos cuando Cristo ocupó nuestro lugar, cuando fue Él el que se transformó en ese hielo para ser consumido por ese fuego abrasador que es la justicia de Dios. No se trata solo de decir creo en algo. Se trata de verdaderamente estar persuadido en el interior de esa verdad, de esa realidad. Arrepentidos si es que esto es solo una comprensión teórica. Hermano, el ser humano es un ser complejo. Llevamos siglos tratando de entendernos. La ciencia lleva por lo menos un par de siglos tratando de entender cómo funcionamos por dentro, en términos las neurociencias, cómo es que opera ámbitos que son imposibles de identificar o de cuantificar. Nadie sabe, por ejemplo, dónde está albergada la conciencia, de dónde provienen un montón de elementos que realmente nos determinan. Y en parte yo creo que se vuelve tan complejo entender cómo funcionamos como seres humanos, en parte porque cualquier esfuerzo de entender al hombre implica necesariamente un esfuerzo de entender a Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es inescrutable.
¿De acuerdo? El ser humano tiene conciencia, tiene una identidad espiritual porque Dios es espíritu y Él heredó sobre nosotros. Eso es lo que nos enseña Génesis, que fuimos hechos a imagen y semejanza, por lo tanto los elementos que determinaban a Dios, que provienen de Dios, no fueron dados a los hombres. Uno de ellos son, por ejemplo, las emociones. Pero nadie sabe en sí, se sabe que hay relaciones o vinculaciones químicas o bioquímicas que operan dentro nuestro, pero en el fondo nadie puede precisar con certeza de dónde proviene. De dónde provienen ciertos elementos que insisto, son determinantes para nuestra vida. Decidimos, nos conducimos en base a emociones. Y por consecuencia, nuestra emocionalidad es un elemento que también forma parte de nuestra devoción cristiana. Ahora, yo no estoy hablando con esto de llorar. No estoy diciendo que el que llora frente a esta verdad sobrenatural está mejor que aquel que no llora. No estoy diciendo eso. Ahora, ¿es un buen síntoma? Sí, pero tampoco es garantía, porque hay muchos que lloran, pero son lágrimas de cocodrilo. No significa que esa verdad verdaderamente esté encarnada en su corazón. ¿De acuerdo? Ahora, pero no podemos aceptar que lloremos frente a una historia trágica, o no podemos aceptar que lloramos frente al dolor del hombre y no llorar por la obra de Cristo. Eso es inconsecuente. Eso es una incongruencia, que significa que somos sensibles frente a una realidad humana, carnal, limitada, y que somos indiferentes o insensibles frente a una realidad tan profunda como lo que Cristo hizo en la cruz. Si te quebranta la telenovela, pero no que Dios te haya llamado desde antes de la fundación del mundo y dispusiera su propio castigo para librarte de tu justo castigo, arrepentíos. Si te duelen los niños de Gaza, pero teorizas, intelectualizas con indiferencia e insensibilidad sobre la ira de Dios moliendo el cuerpo de Cristo en la cruz, arrepentíos. Si tu corazón se llena de agradecimiento por una virtud de este mundo, por algo que recibimos, por algo que nos dieron, pero trivializas el regalo eterno de Cristo crucificado y su sangre, arrepentíos. Arrepentíos si el Evangelio son solo ideas bonitas que no traspasan íntegramente tu humanidad. La devoción sincera es integral. Atrapa todas las áreas del alma humana. La impacta de tal magnitud que no queda más que una completa sumisión, rendición, humillación a ella. O sea, la devoción cristiana, la vida, la praxis, la vida cristiana, atrapa, desde lo que la Escritura nos enseña, nos atrapa de tal forma que la única opción que queda es una completa rendición. Esto es la verdadera devoción cristiana. Yo hace unas semanas, no me acuerdo si era aquí o no, pero ponía el ejemplo del camión que atropella, sí lo hice aquí, ¿cierto? Del camión que atropellaba a Paul Washer. ¿Se acuerdan de la historia, no? Que es una historia de él, por eso yo trato de darle honra a quien corresponde. Y él decía hoy, si un camión, para ponerlo en simple, si un camión atropella a alguien, un camión a 150 kilómetros por hora atropella, un camión de 50 toneladas a 150 kilómetros por hora atropella a alguien, es imposible que ese alguien siga igual. Es imposible que ese alguien se ponga de pie y pueda seguir haciendo su vida normal. En términos naturales, en términos de causa-efecto, digo. Obviamente Dios puede hacer ejemplos ahí por montones de personas que se han librado por una intervención sobrenatural de Dios. Pero de la misma forma, la norma es que es imposible que alguien se enfrente a Dios y su devoción cristiana, a Cristo, y su vida siga siendo la misma. La devoción cristiana traspasa y no podemos aceptar ser sensibles a los elementos de este mundo y ser insensibles a las verdades profundas de Dios. Eso es un danger, es una baliza de emergencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que Mateo 13 nos enseña cuando el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu de Dios, usa 3 ejemplos. Hermano, ahí hay dos, acuérdense la parábola, o la figura más que del tesoro escondido, de la perla preciosa, ¿se acuerdan? De aquel que encuentra un tesoro escondido, vende todo y compra la tierra por quedarse con el tesoro. Y después dice, el reino también es semejante a aquel que busca piedras preciosas, encuentra una, vende todo y compra esa. Y después el texto dice, porque el reino es semejante a aquel pescador que va y pesca muchos peces y que al final después estoy parafraseando obviamente para ahorrar tiempo,
y que al final toma y separa los peces buenos y los peces malos. Así será, dice. Al final de los tiempos los ángeles separarán a los que son de los que no son. Hermano, pero qué interesante. Parece que absolutamente descontextualizado lo que el texto nos dice. O sea, ¿qué tiene que ver la entrega, el vender todo por comprar el tesoro con esta discriminación, por decirlo algo, esta segregación que el Señor va a hacer al final de los tiempos? Parece ser una contradicción, parece ser algo absolutamente descontextualizado, pero no lo es. Porque la característica de la verdadera devoción cristiana es una rendición por completo, es despojarse de todo. Eso es cristianismo bíblico. Eso es seguir a Jesús. Eso es ser un discípulo de Cristo. Hermano, el ser humano es inexcusable. Todos los hombres lo son. Todos los hombres son inexcusables. Ningún hombre tiene una excusa, puede presentar una excusa frente a Dios. Tanto el que está bajo el justo juicio de Dios como el que está escondido en la obra de Cristo. No existe un argumento posible que eluda nuestra responsabilidad frente a nuestro Creador. Pero hermanos, si aquel que nace muerto, incapaz de vencer las fuerzas de su naturaleza esclava, porque el hombre no puede vencer su condición natural de esclavitud a Satanás, que no conoce ninguna alternativa más que el servicio a la carne y el pecado, y por ende a su padre, el diablo, si aquel que está recluido en esta miserable y mortal condición no tiene ninguna excusa frente a Dios, y por consecuencia frente a Dios es totalmente responsable, eso es lo que el texto no habla. De hecho, Romanos 2 enfatiza en esto, porque está hablando de los hombres que se les concedió la creación, y por lo tanto los hombres no tienen excusa. De eso está hablando. O sea, si aquel que está en un estado miserable de condición, que lo único que ha hecho es vivir del pecado, de la muerte, que consume y vomita pecado, inmoralidad, conforme a los estándares santos y rectos de Dios, si ese hombre que no conoce otra cosa que no sea eso, o sea, que cuya naturaleza le ha conducido durante toda su vida a hacer solo lo malo, Dios lo mira y le dice, inexcusable, y eres responsable frente a mí. ¿Cuánto más creen que será aquel que ha vivido el yugo del pecado, la esclavitud a la muerte, y todo el control de Satanás, y toda la miseria que significa el estar lejos de Dios, pero ha sido librado de ella? Aquel que ha visto las puertas del infierno abrirse para su propio juicio, para su propia condenación, pero sabe que ha sido librado de ello por la gracia de Cristo. ¿Cuánto más responsables creen que es aquel que ha podido experimentar la gloria del poder de Dios para vencer la esclavitud en su propia alma? O sea, es una experiencia personal, real. ¿Cuánto más responsable creen que es aquel que ha experimentado el poder transformador del Espíritu de Dios, la virtud, el amor del cuerpo de Cristo, la fraternidad de la iglesia, el amor entregado por los hermanos, el poder, la vigencia, la eficacia de su palabra para transformar nuestras almas? ¿Cuánto más responsable creen que es? Si aquel que no tiene nada, Dios lo hace responsable. ¿Cuánto más responsables creen que serán aquellos que, habiendo recibido la encarnación, es decir, el involucramiento personal, íntimo, de esta fuerza persuasiva, transformadora, consoladora, capacitante del Espíritu de Dios, que viene a habitar dentro del alma humana del perdido, que lo capacita, que se arraiga hasta lo profundo de su ser, para dotarle y darle de todo lo necesario para una devoción integral y completa a Cristo? ¿Cuánto más responsable creen que es? Si el que no tiene nada o muy poco es inexcusable, ¿cuánto más aquel que lo ha recibido todo?
Hermanos, nuestros hermanos, antes que nosotros, hermanos que no tenían nada en este mundo. 1 Corintios 1 dice, pues mirad, hermanos, versículo 26, vuestra vocación que no sois muchos, sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermano, nuestros hermanos antes que nosotros eran lo menospreciado. Gente que no tenía nada, gente que no excedía nada, gente que no tenía, vivían en condiciones de miseria absoluta, en niveles que hoy día ni siquiera conocemos, que solo lo relatan los libros, al punto que vivían un tercio de lo que nuestras vidas, estadísticamente hablando, van a tener. Si estos hermanos abrazaron con tal fuerza esta verdad, que fueron aserrados, servidos en aceite, sus mujeres fueron violadas, desmembradas, arrastradas por caballos hasta la muerte, sus hijos fueron asesinados o dejados huérfanos en la soledad, hasta que el hambre los consumiera. Si con todo ese costo se despojaron de todo, y peso y del pecado, porque entendieron que no tenían excusa más que servir a aquel que los había llamado a este reino inmarcesible. Perdón, hermano. Que a pesar del dolor de la carne, lo obtenido en Cristo lo valía íntegramente. Si ellos, teniendo tan poco en este mundo, pero tanto en la virtud de Cristo, entendieron que eran responsables y no tenían excusas, ¿cuánto más aquel que ha nacido en la libertad de la fe, en la libertad de creer, en la seguridad de hacerlo sin amenazar más que sus propios deseos carnales? ¿Cuánto más responsables creen que será aquel que no arriesgando nada menosprecia la justicia y la virtud de la gloria del Cristo encarnado? Si aquellos que emigraban, se cambiaban de país para poder ser corregidos en sus conciencias por el poder del evangelio predicado, para poder acceder a la predicación del evangelio, abandonaban todo. Aquellos que entregaron su propia sangre para poder llevar la verdad a su entorno, a la sociedad, hombres como Hus, como Lutero, como Zwinglio, como Valeri, como tantos más que hoy día gozan el habitar en la gloria de Dios, porque entendieron que no tenían excusas para consumirse por completo por la obra de Cristo. Hombres que tenían que huir, abandonar a sus familias en medio de sociedades inestables, sin servicios básicos, sin salud pública, pero no importándoles nada más que cumplir las demandas que implica el servir a Cristo crucificado. Gracias, hermano. Esto lo editamos después, César, ¿ya? Lo hicieron porque entendieron que eran inexcusables, que no había excusa frente a todo lo que habían recibido en Cristo. Sabían que eran responsables. Por eso lo entregaron todo. ¿Cuánto más responsables creen que son aquellos que hoy gozan de la comodidad de una cama caliente todos los días, de un refrigerador lleno, de electricidad, de agua potable, de servicios públicos, de salud, de conectividad, de herramientas como nunca antes en la historia humana? ¿Cuánto más responsables creen que serán aquellos que, no teniendo nada que perder, no están dispuestos a perder nada? Hermanos, Lucas 12 dice, verso 47, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará.
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, no hay excusas. Nunca el ser humano las ha tenido. Ningún hombre nunca ha tenido excusas frente a Dios. Nunca las tendremos. Debemos despertar. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu nos visite, que tú nos hagas conscientes, que tú despiertes nuestras conciencias, Señor, que tú nos libres de toda confusión, de toda tentación, de carnalidad de este mundo, de todo principio carnal, de todo elemento que nos aparte de lo que significa la verdadera devoción cristiana. Señor, inquieta nuestra vida, no permitas que seamos indiferentes a tu palabra, a tu verdad, a la magnitud de lo que significa ser tu discípulo, Señor. Gracias por este tiempo. Glorifícate en nuestros corazones y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.